Antes de iniciar, evocamos la frase de César Vallejo: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Esta expresión resume el sentido profundo del vencedor, donde la violencia y la desigualdad dejan huellas que van más allá de lo físico, haciendo énfasis en que los golpes más duros son los que hieren la sensibilidad de la humanidad. Bienvenidos a nuestro reportaje para la experiencia curricular de Cátedra Vallejo. Somos el grupo número 3, conformado por Carlos Enrique Feria Núñez, Danila Alexandra Mendoza Hurtado, Dayumi Maricielo Ramos Chamba, Gracie Xiomara Bautista Pérez, Jesús Sebastián Adanaque Ramos, su servidor Juan Martín Roberto Torres y por último Lucía Castillo Carrillo. Hoy abordaremos el cuento El Vencedor, una obra que revela cómo la violencia y la desigualdad manifiestan incluso en la infancia. Analizaremos este texto desde una perspectiva humanística y moral. Contaremos con la participación de un especialista invitado para profundizar en su significado. El cuento El Vencedor plantea la pelea entre Juncos y Cancio, dos niños que representan diferentes realidades sociales. Vallejo nos muestra que la verdadera victoria no está en golpear ni humillar, sino en mantener la sensibilidad y la humanidad frente al otro. Su mensaje critica profundamente la idea social de que la fuerza equivale a éxito o superioridad. A través de este análisis, reflexionaremos sobre cómo la violencia y la desigualdad social afectan la moral humana desde la infancia y cómo Vallejo propone una visión más ética y sensible de la victoria. Contamos con la valiosa participación de la docente Sareli Marcela Barón Alguero, una destacada especialista en la lengua y literatura, formada en la Universidad Nacional de Piura. A sus 25 años posee una trayectoria notable en el análisis de textos narrativos, con experiencia específica en la promoción de la comprensión crítica en los niveles de secundaria y preuniversitarios. Su ejercicio profesional, que influye en el trabajo como docente de comunicación desde el año 2022 en diversas instituciones de Piura y Tambo Grande, le ha permitido consolidar una práctica pedagógica robusta. Su experiencia en el estudio de la obra de autores latinoamericanos, reforzada por su participación como coautora en la entrevista de literatura 7 Vientos 39, así como su enfoque humanístico para interpretar la narrativa del siglo XX, nos permitirá profundizar en la lectura del Vencedor de César Vallejo. Agradecemos profundamente a la profesora Barona por su presencia, su conocimiento y por el aporte que brindará para enriquecer nuestro aprendizaje. Para comenzar nuestro análisis de El Vencedor del autor César Vallejo, quisiéramos plantear nuestra tesis central. El cuento, al narrar la pelea entre Juncos y Cancio, nos muestra cómo la desigualdad y la violencia se manifiestan incluso en la infancia. Desde esta perspectiva, Vallejo sugiere que el verdadero triunfo reside en mantener la sensibilidad y la humanidad frente al otro, lo que constituye una profunda crítica a los valores sociales que asocian la fuerza con el éxito y la superioridad. Considerando esta tesis, nuestra primera pregunta con un enfoque literario es: profesora, desde su perspectiva como docente de lengua y literatura, ¿cómo interpreta la representación de la violencia en El Vencedor? ¿Qué mecanismos narrativos emplea Vallejo para transmitirnos la crudeza del conflicto entre los niños? En El Vencedor, Vallejo presenta la violencia como un hecho masivo, aprendido y normalizado. No solo implica la agresión física como tal, sino también un lado emocional y hasta cierto lado simbólico. Para esta representación, Vallejo incluye en su narrativa mecanismos como el narrador testigo, que va a relatar los hechos en primera persona, diálogos directos de los personajes y la técnica del iceberg. También, por ejemplo, se evidencia una violencia naturalizada y celebrada por los compañeros del personaje principal. La pelea surge de un incidente un poco trivial, un incidente de manos, una golpiza, pero rápidamente se va a convertir en un evento masivo. La multitud infantil, por ejemplo, corea y hasta apuesta por quién puede ganar la pelea. La violencia está normalizada como juego
pero Vallejo muestra su profunda crudeza al describir, por ejemplo, la sangre que emanaba un hilo lento y rojo o el pabellón de la oreja ensangrentada. Esos detalles, estas descripciones van a funcionar como intensificadores de la percepción del daño físico hacia uno de los personajes. Profesora, agradeciendo su valiosa perspectiva sobre El Vencedor, me gustaría profundizar en otra dimensión fundamental de la obra. Observamos que el cuento de Vallejo no solo narra una historia, sino que también expone crudas realidades. En ese sentido, nuestra segunda interrogante con un enfoque crítico es la siguiente. En el cuento se evidencian diferencias sociales que marcan la conducta y el desenlace emocional de los personajes. Desde el análisis literario, ¿cómo cree usted que Vallejo utiliza la desigualdad para cuestionar las estructuras sociales que condicionan la infancia? Vallejo muestra que la desigualdad se evidencia incluso en los juegos infantiles. Genera conflictos que no pertenecen realmente a la infancia, sino que estos han sido construidos por la misma sociedad. Además, en el final existe una denuncia social. El desenlace es muy crítico por parte del autor. Juncos, aunque termina siendo el vencedor, finaliza la historia llorando. Cancio, en cambio, vuelve herido, sostenido por todos. La desigualdad va a marcar la experiencia emocional de la pelea. El pobre gana, pero no recibe reconocimiento. Y el rico pierde, pero es consolado. El llanto de Juncos, por ejemplo, que fue ignorado por todos, va a funcionar dentro del cuento como un símbolo de una niñez marginada, maltratada, que aunque puede vencer, llega a vencer, nunca deja de ser derrotado por la misma estructura social. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a la profesora Sarely Barón por compartir su profundo análisis crítico y su iluminadora mirada literaria sobre el relato El Vencedor de César Vallejo. Sus aportes han enriquecido de forma significativa nuestra comprensión de la obra. En particular, agradecemos cómo ha ayudado a desentrañar la dimensión social, estética y humana del cuento, permitiéndonos confrontar la incómoda verdad de que el éxito puede ser tan destructivo como el fracaso. En síntesis, El Vencedor evidencia que la violencia y la desigualdad corrompen la inocencia infantil, mientras que la verdadera grandeza humana reside en la empatía y la sensibilidad. Vallejo denuncia que la idea del triunfo basada en la fuerza y nos recuerda que solamente la compasión y la justicia dignifican al ser humano. El cuento nos enseña que la verdadera victoria no se encuentra en la fuerza ni en la violencia, sino en la sensibilidad, la justicia y la empatía. Su mensaje sigue vigente hoy, invitándonos a construir una sociedad más humana.